ya se pudo conectar. Ahí veo unas bolsitas, ahí veo a Francisco. ¿Cómo A estás, los gastos Francisco? hormiga. Gasto hormiga, totalmente, totalmente. Gastitos que muchas veces nos dejan en la quiebra, ¿no es cierto? Hay personas que caen ahí en un gasto excesivo. Es normal, pero bueno, es parte de. Es parte de... Sí, pues, por supuesto. Bueno, bienvenido, Francisco, a este espacio que se llama Hablemos de Éxito, un espacio de podcast online que he creado con el interés de ir agregando valor a las personas, a mi comunidad. A través de diferentes entrevistas, hemos tenido diferentes invitados en este espacio, hablando de diferentes Sí. temáticas, de psicología, de nutrición. Y bueno, decidí invitarte a ti, Francisco, porque te sigo hace tiempo y me gusta muchísimo el contenido que tú transmites de inteligencia financiera, cómo administrar el dinero, cómo invertir en bienes raíces, criptomonedas. Sin duda, yo creo en los tiempos actuales, sobre todo de crisis financiera que estamos viendo, crisis global, crisis económica, la inflación y todo, yo creo que es muy importante que aprendamos todos estos conceptos financieros que son tremendamente importantes y que yo creo muchas veces las creencias, ¿no? O los paradigmas que nos han enseñado desde niños en relación con el dinero nos frenan un poquito para poder aprender todo esto. Así que, bueno, Francisco, me gustaría conocerte un poquito más, me gustaría que me comentaras un poquito tu historia. ¿Quién es Francisco Ackerman y cómo parte este interés por enseñar educación financiera y por transmitir tus conocimientos a tu comunidad? De todas maneras. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Nunca había tenido un podcast en este formato, como live, convertido en podcast, lo encuentro muy interesante. Así que muchas gracias. Y estuve mirando ahora cuando me metí a seguir tu perfil, que justamente tenía entrevistas con personas como de distintos tipos, distintos índoles. ¿Ah? Y eso es muy bueno porque al final es transversal para poder aprender distintas cosas desde mentalidades para que no solamente económicas, sino que mentalidad, bienestar, familia, etcétera. Así que súper bonito. Bueno, me presento, yo soy Francisco Ackerman, soy influencer en finanzas personales desde hace poquito tiempo, ¿ya? Pero en verdad mi background, ingeniero comercial, con un magíster en innovación, eso fue lo que me apasionó siempre, en su minuto cuando inicié, a veces las pasiones van cambiando con el tiempo, y trabajé en la industria inmobiliaria desde hace 9 años. Tema que me encantó desde un principio. Cuando compré mi primera propiedad sentí que estaba dando como un paso. Yo siempre lo menciono como, me sentí como ser de niño a hombre. No sé, era como, estaba consolidando algo importante. Y la gracia es que lo hice con 170.000 pesos mensuales, que esa era la capacidad de ahorro que tenía en ese minuto, tenía un poquito más, pero podía acceder a una propiedad con eso mensual, más una capacidad de crédito que era el concepto que te daban crédito hipotecario. Entonces, eso para mí fue un clic en ese minuto. Yo me compré una propiedad y ahí entré a trabajar a una empresa del mundo relacionado, que es donde yo me compré mi departamento, que era capitalizarme.com, empresa que me encanta, en verdad. Hoy día dejé de trabajar ahí hace un par de meses ya, pero sigo súper conectado. De hecho, voy a la oficina ahí 3 veces a la semana, me la prestan. Entonces, terminé como súper en buena onda. Pero Genial. lo que pasó es que hasta el 2019 Ujú. nunca pude crecer más allá de eso. ¿Ah? Básicamente tenía ese primer departamento que me compré y nunca más pude invertir nuevamente. El ego se me subió al cielo, entonces siempre me estaba yendo mejor financieramente hablando, pero justamente me metí en el mundo de los gastos y de los gastos bravos. O sea, cada vez que me Claro. aumentaba el sueldo yo gastaba más plata. Entonces, Ah, chuta. ahí primer puntito el tema de la mentalidad, bueno, que después te quiero abordar de ese tema, porque yo soy como que sé que la mentalidad creo que es muy importante, pero tampoco lo es todo. Yo estoy como en contra de esas frases cliché como que, oye, todo es mente, cualquier persona puede. Ahí hay unos bemoles entre medio. Y cuento Entiendo. corto, el 2020 decidí salir de mis deudas, decidí cambiar mi vida básicamente, empecé a escuchar educación financiera y eso en los últimos 2 años me llevó a convertirme hoy día en este como microinfluencer financiero, emprendedor, ya tengo 3 emprendimientos andando y los tres Wow. están comenzando a generar ingresos independientes cada uno de ellos, con socios distintos, todo distinto. Eh, Buenísimo. También inversionista, invierto en departamentos, tengo compartidos con mi hermano y con mi señora, pero tenemos 4 con mi hermano, uno con mi señora, un terreno con mi señora, y así de a poquito he ido abriendo un abanico de pasar de ser una persona que me iba bien, sí, en cuanto a ingresos, pero mal en cuanto a desorden financiero. Tenía una sola fuente de ingresos a que hoy día tengo distintas fuentes de ingresos,
y me dedico a distintas cosas y me apasioné con la educación financiera, básicamente, que ahí de hoy día donde vienen la gran mayoría de mis ingresos son temas relacionados a la educación financiera. Genial, genial, magnífico. Qué interesante tu trayectoria, Francisco, cómo fuiste abriendo tu mente un poquito de pasar a tener deuda, a pasar a liberarte de esas deudas y empezar a adquirir conocimientos financieros que sin duda te llevaron a poder liberarte de esas deudas que tenías. Y yo creo que a muchas personas les pasa hoy en día que caen en este mal de Parkinson que dice mientras más gano, más gasto, y por falta de inteligencia financiera, por querer gastar o muchas veces vivir mucho de la apariencia, es decir, tengo un sueldo más elevado, entonces lo primero que voy a hacer va a ser pedir un crédito vehicular a 30 años, 20 años, Exacto. para demostrarle a mi vecino que tengo, por ejemplo, un Mercedes, un BMW. Entonces, muchas veces, como decía una frase de Will Smith que vi por ahí, vivimos para demostrar mucho a los demás y muchas veces ni siquiera le importamos a las personas. Entonces, yo creo que más que vivir para aparentar, yo creo que lo importante es vivir para crecer nosotros mismos, para expandirnos y no competir con el otro, sino que competir con el yo de ayer, ver cuánto he avanzado, cuáles son esos pequeños De hecho, pasitos. cuando uno compite realmente con uno mismo, Ujú. avanza. Y de verdad avanza, Claro, porque, y aparte te vas dando cuenta, porque a veces uno compite con demás, y siempre la competencia ayuda a que uno como que quiera avanzar más rápido y todo, pero la competencia con claro, uno mismo es muy simpática porque uno sabe lo que hizo y sabe cómo lo hizo. A diferencia de cuando uno compite con otro que de repente dice, oye, pero ¿qué hizo para que avance? ¿Qué, pucha, ¿dónde habrán, y uno empieza a ponerse excusas, ¿dónde habrá nacido esa persona? ¿Con quién se junta? ¿Es que a él lo ayudaron? Y uno siempre empieza a poner claro, la excusitis, si es que te gana el otro, hay excusas. Pero cuando tú compites exacto, contigo mismo, no hay excusas. Uno es o mejor o peor que ayer, y listo, o igual. exactamente. Sí, sí, totalmente. O tienes excusa o tienes resultados, dice una frase que leí una vez en un libro de desarrollo personal. Y hay una frase igual que me gusta, tú mencionaste que se te había subido el ego, hay una frase que dice, cuando tu ego está por el techo, tu billetera está por el piso. Así que yo creo que eso muchas veces Tenéis buenas sucede. frases, estoy cachando que estáis lleno de frases. Sí, sí, estoy lleno de frases. Tengo un mapa de sueños aquí, al ladito mío. Ah, qué buena. Trabajo mucho lo que es el mindset, la reprogramación neurolingüística, me gusta mucho esa temática. Y bueno, Francisco, para continuar hablando con el tema financiero, me gustaría que nos comentaras un poquito acerca de qué es la educación financiera y cuál es la importancia que tiene en nuestras vidas. Perfecto. Bueno, para mí, o sea, parto de la base que normalmente, si bien en varias cosas de la vida existen ciertas definiciones concretas, hay otras que no, ¿ya? Para mí, por lo menos, la educación financiera, como primero, es la educación en el uso eficiente de nuestros recursos propios, personales. ¿Ya? A mí me gusta la educación financiera del mundo de las finanzas personales, primero, porque básicamente uno debe estar bien como persona para poder empezar a pensar en sociedad, en los demás. Normalmente hay personas que son muy buenas para tratar de entregar Exacto. al resto y solamente entregarse, que puede sonar súper bonito, pero cuando uno está por dentro podrido, y no podrido de ser mala persona, me refiero a que uno no se aguanta, no se puede, no hace bien las cosas, normalmente es muy, muy difícil poder entregar de verdad el 100% a los demás. Y es al revés. Normalmente si uno está súper sano, irradia y se ve bien y la gente te quiere seguir, te quiere copiar el ejemplo, en vez de cuando uno trata como de imponer una ideología, lo que sea, en verdad, en base a como a lo que sabe del libro versus lo que en verdad practica. Entonces, educación financiera, en sencillo, es aprender el concepto del uso de los recursos personales. Y a Neme que está preguntando cómo lograr la libertad financiera, esa respuesta no la va a tener. ¿Ya? Si es que, y si quiere tener esa respuesta en un lab o en una persona o que alguien se la diga, va a buscar toda la vida, porque no existe. Si existiera oigan, déjame los pasos para ser libre financieramente, listo, ok, listo, acá todos son libres financieramente, no va a funcionar. Los pasos son que comiences a estudiar, que comiences a invertir, donde quieras. Invierte en un depósito a plazo, pero comienza. Nada de voy a esperar que me digan, no, no existen los mejores, simplemente se comienza y se aprende y se crece.
y la libertad financiera, las personas que yo las conozco que la han alcanzado, todos son diferentes. No hay ninguno que yo diga, oye, mira, estos gallos, lo que sí, todos partieron temprano, partieron haciendo sin preguntar mucho, porque no estaban diciendo, oye, díganme qué hacer, no, hacían, hacían y empezaban a aprender en el camino. Eso lo digo rápido porque el concepto de libertad financiera muchas veces aparecen gurúes y personas que tratan de decir que yo te voy a enseñar cómo es. Es muy complejo poder transmitir el concepto que somos todos distintos. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que muchas veces sucede que queremos resultados rápidos o resultados microondas, queremos hacernos ricos de la noche a la mañana y en Internet está lleno de estímulos ligados a eso. O sea, hay Está muchas lleno. personas que sí, que dicen yo soy el gurú que te trae la libertad financiera, el hacerte rico en un mes y generalmente lo hacen para vender, hay muchas estafas al respecto y muchas Está veces lleno. sucede también, sí, sucede también cuando queremos comenzar a educarnos financieramente que tendimos mucho a comparar, por ejemplo, nuestro capítulo 1 con el capítulo 30 de alguien más. Por ejemplo, hay una frase que a mí me gusta que dice, Roma no se construyó en un día, sino que todo éxito en relación a cualquier área es progresivo, o sea, es paso a paso, como dice Francisco, la idea es comenzar y en el camino uno va adquiriendo las herramientas, va adquiriendo más conocimiento y yo creo que eso es lo importante en relación a la libertad financiera o cualquier cosa que uno quiere ir logrando. Francisco, coméntanos, ¿cuál es la importancia del ahorro? Yo creo que muchas veces no tenemos ahorro o nos cuesta mucho ahorrar por lo que estábamos conversando desde un inicio. Tendemos más a pensar en qué vamos a gastar el dinero que en cuánto vamos a ahorrar cada mes. ¿Cuál es la importancia del Sí. ahorro y cómo empezar a ahorrar? Mira, a mí antes de comenzar a ahorrar, me gusta que las personas entiendan que el ahorro nace de la generación. O sea, uno tiene que aprender a generar riqueza. No piensen en riqueza como de, oh, los ricos y famosos. No. Si uno aprende a trabajar mejor, a tener una segunda pega, a tener una tercera pega o a ser muy eficiente en la suya, da lo mismo la manera. Pero si uno aprende a generar plata, que eso es súper importante, y a ser más valioso como persona, que están dispuestos a comprarte mejor los servicios, lo que sea que hagas, cuando uno genera el ahorro, básicamente es una ecuación súper simple que cualquier persona que sabe sumar y restar lo puede aprender a hacer, que es tú generas y si gastas menos de lo que generas, estás ahorrando. Eso es en simple el ahorro. Y suena súper simple porque lo es, pero sí que es difícil interiorizarlo y llevarlo a cabo con conciencia. Y yo lo comparo mucho, me gusta compararlo porque es un problema mío personal. Yo con el sobrepeso he tenido una batalla constante porque el sobrepeso es lo mismo. Oye, es súper fácil. O sea, come menos de lo que gastas de energía calórica en un día y vas a bajar de peso 100% garantizado, a menos que tengas una enfermedad misteriosa. Bueno, saquemos a la gente con enfermedades raras, ya. Pero si tú gastas más de lo que consumes, bajas de peso. Eso es un hecho. Entonces acá, si tú gastas menos de lo que generas, ahorras. O sea, de que muchas veces es muy difícil, hay mucha gente con sobrepeso porque llevar a cabo esto es donde empiezan todos estos conceptos de mentalidad, disciplina, esfuerzo, aprender a no buscar la recompensa inmediata, sino que ver, oye, mira, si ahorro un poquito en vez de gastármelo al tiro porque me merezco este cafecito, lo que sea, y al principio son cosas chicas, lamentablemente después aparecen millonarios que les va bien y son muy millonarios y te empiezan a decir como que te ningunean. Oye, Claro, ¿qué te creí ahorrando en un café? Eso es de estúpidos. Pero probablemente esas personas o nacieron con mucha plata o se les olvidó cuando partieron que cada peso cuenta. Porque obviamente cuando ya llegaste a un nivel que, no sé, aprendiste a generar millones de dólares al mes, estoy poniendo un ejemplo extremo, esa persona probablemente ni le interesa un café, no es nada, po. Pero no todos parten ahí, sino que uno va de a menos a más. Yo hoy día, o sea, yo de hecho renuncié, a mí me gusta hablar del café porque para mí fue un ejemplo, yo me gastaba 10 10.000 pesos diarios en café, para que se hagan una demasiado idea. café. ¿Ya? Y no, yo no ganaba 10 millones de pesos como para decir, ay, bueno, si se gastaba un poquito, ¿qué tanto? No, para mí era un porcentaje de mi sueldo grande. O
O sea, gastaba más en cafés que en vacaciones al año. A ese nivel de desproporción mental que le atribuía al café. Entonces, para mí fue un tema. Y hoy día ya sí estoy volviendo a comprar café de unos más ricos de repente y todo, pero yo reduje a cero, me compraba en tarrito nomás, o sea, un Nescafé y con eso yo feliz, o sea, pasé de 10.000 pesos diarios a 10.000 pesos mensuales y listo. Y hoy día que ya mis rentas aumentaron, sí, tengo un porcentaje de mi sueldo que se destina a gastos, a pasarlo bien, a cosas ricas, que uno tiene que tenerlo, o sea, hay que disfrutar la vida también, pero entendiendo que sea un porcentaje de tu sueldo. Sí, totalmente, totalmente. Hay un libro que una vez leí, que es un poco antiguo, de George Clason, El hombre más rico de Babilonia, no sé si lo conoces, Sí, es muy simpático ese libro, muy simpático. Es más, sí, es como una, no una parodia, ¿cómo se llama cuando es un cuento, una fábula, pero que te deja enseñanzas claro, muy bonitas? claro, sí, es como una fábula con enseñanzas y todo, muy interesante, muy divertido el libro. Y hay una frase que me gustó bastante del hombre más rico de Babilonia que decía, págate a ti mismo primero. O sea, antes Sí. de gastar el dinero, destina un porcentaje del dinero que te ganas a ahorrarlo, ya sea un 1%, pero comienza, como bien decías tú, desde un inicio. Francisco, ¿cuál es la importancia, ya hablando del ahorro y todo esto, cuál es la importancia de hacer un presupuesto mensual, por ejemplo? Ah, bueno, eso también es importante. Aprovecho de decir, yo no pasé, pasé al de tarro, pero al de tarro yofilizado, ¿ah? O como se diga. No me fui al polvo polvo. Por si acaso, ¿ah? Bajé, pero con un estándar ahí. ¿Ah? Pero una de las cosas que me ayudaron a cambiar mi vida y a cambiar entender en qué se me iba la plata fue justamente armar ¿Ya? un presupuesto. Que uno lo mira menos, a veces es difícil, porque obviamente uno dice, es que yo nunca usé el Excel, nunca me, no me funciona. Entonces, hay que hacerlo. No importa si es en un cuaderno, papel y lápiz, pero el hecho de sentarte, porque en el fondo hay que pensar que eso es destinarse tiempo a uno mismo, ¿ya? Claro. Es como quererse, ¿ya? Esa es la frase, es quererse. O sea, Como hay mucha gente autocuidado. que le hace los presupuestos a los demás, le hace el presupuesto a la empresa, le importa que la empresa gane plata o cuida los negocios, pero ¿te estáis cuidando a ti mismo? O sea, ¿has hecho el mismo ejercicio contigo? Entonces, yo me senté y ahí es donde descubrí que me gastaba una brutalidad de plata en café. Entonces, y hay gente que no tiene ese problema, ojo, hay gente que es súper ordenada y su problema quizás es otro. Entonces, por eso es que todas las personas Claro. tienen caminos diferentes. Hay personas que son súper estudiosas en la vida y nunca generan ni un peso. A esas personas les falta la patita de, oye, tengo que aprender a ejecutar. Ya, está bien que estudies, pero estudiar sin ejecutar es nada, no es nada. Nada, sí. Para eso existe Wikipedia. O sea, si yo quiero saber algo, Wikipedia. Entonces, no necesito una persona que sepa mucho. Entonces, yo me senté, ingresos, gastos. Mira, alguien dice acá, le ayudó una app, Monify. Hay un montón de aplicaciones. Si uno es más del celular, bueno, aplicación, Fintonic, lo que sea, hay varias, Wallet. Pero yo, ingresos, y ahí dije ya, tengo un ingreso. También fue como chocante empezar a, a entender que yo dependía de una sola fuente de ingreso, que es la mayoría del país, pero como que empecé a hacerlo sentir, fue como, oye, en verdad si se me corta el agua, me muero. O sea, no tengo más Claro. fuente. Y eso para mí empezó a hacerme como un ruido, Hacer ¿ya? ruido, hacer Pero, ruido, claro. pero partí con otra cosa. Dije, porque igual estaba muy feliz en mi trabajo. Era muy difícil que me sacaran. ¿Ya? Y hacía muy bien el trabajo. Entonces, pero si le iba mal a la empresa, fregaba. Ingresos, gastos. Y en los gastos es muy poca la gente que realmente se mete a, a escarbar, a decir ya, todo lo que en qué se me va. Y normalmente, excluyendo quizás las personas que ganan sueldo mínimo, que obviamente es otra realidad y ahí también el ejercicio es otro, o sea, ojalá que no se les vaya la plata en tonteras, pero porque podría ser, el ejercicio de ellos es generar más plata, ¿ya? Pero yo dije, quiero reducir mis gastos. Y logré en 3 meses solamente pasar de gastar siempre más de lo que ganaba a
ahorrar un 33% de mi sueldo. Me acuerdo Wow, perfecto, era un tercio magnífico. de mi sueldo y aprendí a vivir con 2 tercios del sueldo. Eso fue lo primero. ¿Cómo? Yo era bueno para salir a comer a restaurantes, hartas veces, entonces saqué restaurantes, saqué los cafés, o sea, si no hay otra manera, hay que reducir. Y después dije, oye, yo me gustaría que mi vida fuera un poquito más buena, obviamente, porque me puse como a vivir según mi realidad, pero me gustaría mejorar esta realidad. Y ahí toca ganar más. Y ese fue un segundo paso. Magnífico. Sí, bueno, si uno quiere gastar más, lógicamente hay que ganar más. O sea, aumentar los conocimientos y aplicarlos, como bien decías tú, porque el conocimiento sin acción es pura ilusión. Entonces tenemos que ponerlo en práctica sin duda. Oye, Francisco, ¿y cómo influyen nuestras creencias, los paradigmas que nos han dicho desde chicos? Por ejemplo, los ricos son malvados, el dinero es malo. Porque yo creo que cuando esos paradigmas son como instaurados en nuestro subconsciente, tendemos a sentirnos, yo creo, culpables cuando ganamos un poquito más y podemos tender a gastarnos el dinero. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, es un tema, es un tema. Y Caro, voy a tocar el tema de las pymes. Yo tengo pyme ahora, ojo. Y de hecho, hay un mes que tuve que sacar plata de mis ahorros para pagar sueldo. O sea, entiendo. ¿Sí? Cuando uno tiene pyme, hay que empezar a hacer malabares. Pero también uno puede ir mejorando, ¿ya? Eso es normal. ¿Ya? Lo que te está pasando a ti, que uno a veces dice, oye, esto que me pasa a mí, le pasa a muchos, a muchos. O sea, tú empiezas a hablar con distintos emprendedores, con distintos dueños de negocios, les pasa lo mismo, ¿ya? Pero en cuanto a la mentalidad, uno de los libros que leí, que de hecho fue el primer libro, o sea, que escuché, yo soy de audiolibro, ¿ya? Si hay alguien como yo que no le gusta leer, bueno, existe una solución que se llama los audiolibros. Yo me puse a escuchar libros, entonces eh, me puse a escuchar Los secretos de la mente millonaria, de T. Eker, que es un Ah, libro magnífico. muy bonito el libro. Eh, Ahí me chocaba que hablaba de millonarios. Yo tenía siempre como que el concepto de riqueza, dinero, millones, me chocaba. Y ahí empecé a entender ese tema, porque ese libro básicamente dice todas las creencias limitantes que uno tiene hace que uno no avance. Mucho más profundo que eso, pero básicamente yo dije, oye, a ver, ¿por qué tengo problemas con la plata? ¿Qué me pasa, Francisco? Y como que dije para mí mismo. Entonces, ya. Ah, resulta que cuando chico yo escuchaba típico que la gente que tenía plata, no sé, y escuchaba frases como el roto con plata. Ya, y me quedaba con Claro, eso. claro. O escuchaba frases de gente que normalmente desde la ignorancia, desde el odio, desde el resentimiento, que decían justamente lo que dice ahí Soledad. Hay personas que decían, oye, es que el que hizo plata probablemente hizo algo malo, seguramente es narco. Siempre Narco. un adjetivo descalificativo. En vez de Cacha. admirar, en vez de ir a preguntarle, en vez de ir a decirle a alguien, oye, ¿cómo hiciste tu plata, compadre? Me encantaría aprender. En vez de ir desde el aprendizaje, la gente miraba de afuera. Hoy debe ser, qué chanta, debe ser malo, tiene suerte, nació rico, sus papás. Claro. Y siempre, igual van a existir personas que sí, que nacieron con más dinero que uno, eso es normal, la vida es así. Probablemente el niñito que nació en un pueblito africano y que se mueren de hambre, también debe decir, oye, ¿qué se quejan de sobrelleno este país latino que es desarrollado para ellos? O sea, la vida es así, tiene injusticias, eso es algo normal, pero lo bonito es que es injusto para todos, ¿ya? Todos tienen la posibilidad de nacer y probablemente van a nacer con menos riqueza que con más, probablemente en general. Pero empiezas a entender que tienes estos dramas con la plata y te das cuenta que los puedes como lavar el cerebro, como decían por ahí, pero en buen sentido. Es como entenderlo y decir, churra, en verdad, si yo quiero, no sé, pues quiero ayudar a más gente, pucha, el dinero es un buen vehículo. Si yo quiero maximizar mi voz, o sea, yo me gustaría que 100 millones de personas me escuchen, el dinero también te van a ayudar a hacer más alcance. O sea, el dinero al final es una herramienta. Entonces no es ni buena ni mala, es nomás. La gente mala lo ocupa mal, la gente buena lo ocupa bien y listo. Y el mundo está lleno de gente buena y gente mala y eso siempre va a ser así. Nos guste o no nos guste, es así.
Yo prefiero estar y hacer las cosas bien, pero el mundo es así. Y tampoco te tiene que enojar. No es tu culpa, no están contra ti, nadie está en contra tuyo. No es como que, hoy esa persona hizo algo porque me quiere fregar la vida. No, nadie, la gente está viviendo su vida. Y a veces se equivoca y se mandan con Doro y te afectan, pero no es contra ti. Es muy raro que uno tenga un enemigo. O sea, nadie tiene un Megamente que es mi enemigo número uno del mundo. Es raro que uno tenga o sea, un enemigo así como la Liga de la Justicia tiene a los malos. No. Es raro que uno tenga un enemigo. Normalmente uno mismo se crea estos enemigos como que, oye, no, si todos me quieren fregar, el jefe me quiere fregar, todos me quieren fregar. Uno, ahí están esos demonios metidos. Pero así, la mente es un tema súper fuerte. Y solamente para terminar, yo soy bueno para hablar, por si acaso, ahí me tenéis que parar de repente. Si no, está bien, Pero está bien. Ángel, yo lo que quería también es decir que hay que ser aterrizado, ¿ya? Hay que ser aterrizado también, porque yo entiendo, para mí la mente es súper importante, pero sí es verdad que hay gente que hay gente que la va a tener mucho más difícil que otra. O sea, eso es clarísimo. Cuando un niño nace en un ambiente familiar donde los papás se pelean, son drogadictos y se pegan, y ese niño tiene que enfrentarse a una realidad súper distinta a otra persona que vive en una familia con dinero, que todos se quieren y fue a un colegio exquisito, con puros contactos buena onda, y el otro vive en un lugar donde prácticamente, no sé, pues, su mamá o sea, su papá es el narco del pueblo casi. Pucha, son realidades distintas. Y acá es donde uno tiene que, y donde yo le digo a las personas, sí, no tienen todo, el camino no va a ser igual para todos. Pero lo que sí es verdad es que todos pueden elegir, si tú estás acá, donde te haya tocado estar, pero tú estás acá y tú mañana puedes estar acá, ¿ya? Quizás no vas a estar, y este gallo que nació acá, pucha, ese gallo va a poder estar acá. Y probablemente el que está acá va a ser, es muy difícil que llegue ahí. Es muy difícil, y va a ser así, es verdad. Y por eso normalmente hay generaciones, por eso existen los primeros profesionales de familia, que la familia catapulta para que el hijo nazca acá y ese hijo después la tiene un poquito más fácil que sus papás y crece también y así evolucionan las personas y las familias también. Entonces, Claro. eso también hay que entenderlo, ¿ya? Que es parte de nuestra vida. Por eso a mí no me gusta cuando aparecen estos como gurúes que te dicen, compadre, todos pueden hacerlo, yo nací mal. Y sí, debe haber uno en un millón de un caso que en verdad fue único, pero hay muchas personas que de verdad la van a tener muy difícil, pero sí pueden ser mejores. Sí pueden, quizás no van a poder ganar 25 millones mensuales y andar en los yates en las islas no sé dónde, pero sí van a poder tener un nivel de vida que van a estar contentos, que va a ser mucho mejor que lo que tienen hoy día. Y Sí, obviamente estar mejor que hoy día ya es bacán, ¿ya? Y no compararse con el que vive en el yate, que ahí tenéis que decir, oye, probablemente esa persona pasó 300 generaciones, bueno, me falta. Mi abuelo va a llegar para allá, listo. O sea, mi nieto va a llegar para allá, qué bacán. Estoy feliz por él. sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que también recalcar la frase de este programa se llama éxito es hacer lo que realmente amamos. Y yo creo que muchas veces le atribuimos el éxito netamente a los lujos, por ejemplo, por ejemplo, esos programas de televisión donde muestran al millonario y uno dice, oh, eso es éxito. Pero yo creo que éxito también tiene que ver mucho con sentirnos satisfechos con la profesión que elegimos, por ejemplo, con desempeñar esa profesión, hacerlo bien, hacerlo con el corazón, y si eso nos llena, lógicamente yo creo que ahí estaríamos en una postura de éxito. Y bueno, no descuidando también las finanzas, que son algo súper importante. Y bueno, para tener éxito en las finanzas, yo creo que ahí hay que aplicar todo lo que nos comenta Francisco, que sin duda es una persona que tiene resultados y le ha servido todo lo que él ha aprendido. Y bueno, Francisco, hablando ya de esto de las creencias, que es una temática yo creo esencial y muy importante al momento de aprender sobre educación financiera, pasemos nuevamente a los ahorros. Por ejemplo, cuando uno ya tiene los ahorros y uno destina este porcentaje para ahorros, ¿cómo uno puede invertir los ahorros, por ejemplo? Si yo digo, ya yo tengo ahorros, quiero invertirlos. ¿En qué los podría invertir y de qué manera los podría invertir? Ya, acá hay dos cositas. Uno es los ahorros que tú tienes y lo otro es la capacidad de ahorro. Ambas son importantes, ¿ya? Bueno, y está una tercera que es la capacidad de crédito, pero eso dejémoslo para después.
Si tú tienes ahorros, obviamente tú puedes, básicamente, dependiendo del nivel de ahorros, se te va a abrir distintas oportunidades, obviamente, ¿ya? Claro. Ese comentario me gustó. Para tener éxito, tienen que tomarse un challenge. Esa es mi empresa, de hecho. Ah, ya. Pero no. Bueno. Pero no la publicidad. No. Básicamente, si tú tienes un nivel de ahorro grande, se te van abriendo puertas distintas porque hay distintos instrumentos de inversión. Lo bonito es que hay instrumentos que se pueden partir con lucas, con 1.000 pesos. Entonces, uno puede partir con instrumentos recontra básicos. Normalmente uno entra en el mundo más diversificado para no correr tantos riesgos y se mete como en el mundo de los fondos mutuos, de las acciones también. Pero las acciones ya tenéis que empezar a entender para poder elegir y saber qué estás comprando, ¿ya? En el mundo de los fondos mutuos, por último, se aplica una ecuación de que son muchas acciones adentro o distintos fondos o bonos del Estado o lo que sea dentro de este fondo. Entonces el fondo ya incluye un montón de cosas de que corras menos riesgo, de que si a una le va mal pero a todo el resto le fue bien, el fondo le va a ir bien. Y si el fondo le va mal es porque todo el mercado o todo lo que tú elegiste dentro de eso, que viene dentro, baja un poquito. Entonces están las fintech, que a mí me gustan mucho, y están los bancos. Y los bancos tienen instrumentos de inversión para todas las personas en general, o para muchas, quizás no, pero para muchas, una gran cantidad. Desde los depósitos a plazo, que yo recomiendo hoy día con las tasas que están dando, encuentro que es una cosa súper interesante. Están dando, no sé, 10% anual, lo cual es una locura. Y sí, obviamente uno dice, ya, pero Francisco, la inflación está alta. Bueno, pero son pocos los instrumentos que te garantizan un 10% anual. Normalmente el 10% anual tú lo sacas con riesgo y puede ser que vaya para abajo porque la guerra no ha terminado, no sabe, o no, todavía no se sabe el escenario de lo que va a pasar en el mundo. El COVID está ahí dando la pelea. Entonces, Claro. que esté en los depósitos a plazo, una alternativa. Después del depósito a plazo vienen los fondos y ahí tenía un montón de fondos. Es bueno invertir, eh, depende, Franco. Hay fondos que son, la gran mayoría, pero hay varios, hay fondos de corto plazo que son money market, se llama, que son, apuntan a la UEF, apuntan a no devaluar el dinero. Hay fondos de largo plazo que son tendencia, porque si uno dice, oye, estamos en crisis y creo que tocamos fondo, uno nunca sabe, pero significa que quizás los fondos de aquí a 5 años te vas a comer la mejor subida de la historia, pero nadie sabe, porque quizás bajen más. Es difícil saberlo. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a estudiar y siempre la inversión tiene un grado de riesgo, ¿ya? Y uno tiene que invertir en lo que más va conociendo, ¿ya? Y en las fintechs están empresas como Fintual, Clever, Tempo, Soyfocus, Racional, que DBA Capital, Singular, AGF, que es una administradora general súper buena. O sea, hay un montón de empresas, y si uno busca empresas reguladas, porque también hay gente, cuando la gente pone en Google invertir, siempre le van a aparecer, no siempre, pero muchas veces van a empezar a aparecerles empresas chantas, que normalmente se caracterizan por decirte gana plata fácil sin esfuerzo alguno. Esas dos Atractivo eso. frases, sí, o sea, gana fácil sin esfuerzo, les diría que en el 99% de los casos es estafa, ¿ya? O es chanta. Entonces, normalmente las empresas serias pueden ser fáciles de ocupar, pero tienen sus volatilidades, tienen sus riesgos, no es garantizado para nada. Entonces, ahí está ese mundillo de las inversiones más como de depósito a plazo que se puede partir con Luca. Y como les decía antes, después ya viene el tema de capacidad de ahorro mensual. ¿Por qué? Porque tú puedes empezar a aplicar una disciplina de ahorro y además sumar el famoso interés compuesto, que mucha gente lo manosea este concepto. El interés compuesto es súper simple, ¿ya? Para que se hagan una idea, tú puedes hacer interés compuesto con un depósito a plazo. O sea, así de simple es el interés compuesto, ¿ya? Pues Ya. no es que exista un instrumento de interés compuesto. El interés compuesto es simplemente, eh, tú compras algo en 100, supongamos, y si esa cosa genera dividendos por 10, o sea,
tú pusiste 100 y te generó 10 de ganancia. Tú tienes dos opciones, te quedas con las 10 y te las gastas, o vuelves a invertir 110. ¿Y qué va a pasar? Si esas 110 vuelven a crecer un 10%, en vez de crecer de 100 a 110, va a crecer de 110 a 11, va a crecer en 11 pesos, ¿ya? Entonces creciste un 10% más de lo que tenías antes. Entonces, uno dice, pero qué poca plata, si es un peso más. Sí, pero es que el interés compuesto, la gracia es que ese saquito se empieza a crecer en el tiempo y normalmente a partir del año 10, ojo con esto, a partir del año 10 uno empieza a ver los resultados de verdad. Entonces el interés compuesto siempre es a largo plazo, por si acaso. El que es impaciente, interés compuesto no funciona. El interés compuesto es a largo plazo, porque es ser paciente y reinvertir, y reinvertir, y reinvertir. Entonces, ahí es donde entra la otra cosa. Pucha, pero Francisco, yo también quiero pasarlo bien, pues yo quiero vivir. Por eso es que uno tiene que tener un presupuesto para su futuro y un presupuesto para su presente. Y ambos son importantes. Tú quieres vivir ahora bien, pero tu yo del futuro también va a querer vivir bien. Cuando estés viejito y supongamos que te quedaste solo o que tu hijo pucha, no te pueden cuidar porque no tienen la plata, uno nunca sabe. Pucha, importante, presupuesto futuro, presupuesto presente. Ambos son importantes. Tampoco se desvelen por el futuro. Hay gente que vive en el futuro, vive en quiero ser exitoso en 20 años más, oye, pero pásalo bien. Si hay que hacer las dos. Exacto. O sea, está bien tener metas, pero hay que ir disfrutando el proceso, como se dice. Sí. Francisco, y bueno, en relación al interés compuesto, que es un tema muy interesante, hay un libro, de hecho, que se llama El efecto compuesto de Darren Hardy, una vez lo estuve escuchando en audiolibro, que decía que pequeñas y repetidas acciones hechas día tras día generaban grandes resultados. Yo creo que eso Sí. también complementando a lo que tú decías sobre lo que es el interés compuesto. Y bueno, yéndonos un poquito más al tema de las criptomonedas, que yo creo que es algo que está muy como de moda hoy en día. ¿Cuál es tu visión acerca de las criptomonedas, Francisco? ¿Tú inviertes en criptomonedas y qué opinas sobre eso? Ya. Dos cositas. Ricardo, que habla para echar. Cuando uno invierte en un ETF, normalmente a través de una corredora de bolsa, o que el ETF está a tu nombre, ¿ya? El ETF es tuyo. Y si la aplicación quiebra, tú deberías poder tener respaldo de tus fondos porque y normalmente están garantizados. Los ETF, cuando tú compras en un broker internacional, tienen garantías, ¿ya? Ahí es donde uno tiene que hablar con la empresa que va a comprar para entender todo este proceso y saber qué hay que hacer, ¿ya? No es algo que se hable mucho, porque nadie quiere quebrar y no lo ponen en la mesa, porque si una empresa te dijera, oye, si nosotros quebramos, y al tiro tú decís, Claro, alerta, alerta, pero podría pasar, entonces uno tiene que saber que sus fondos están custodiados o que están en otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de, no sé, por Racional, los fondos no los tiene Racional, los fondos los tiene Vector Capital y Drive Wealth en Estados Unidos, ¿ya? Entonces son corredores. Podría pasar lo peor del mundo si todo se va a la muerte. Podría pasar, pero son escenarios medios apocalípticos, que son más complejos que pasen. Así como quebró en 2008 Lehman Brothers, que era un banco que nadie pensaba que iba a morir, a veces pasan cosas así, que ya es más difícil, pero puede pasar. Ya, con la pregunta era criptomoneda. Ya. criptomonedas. Eh, bueno, para quien no sabe, a mí me gustan las criptomonedas, ando con mi rig de minería para todos lados, que se va a quedar obsoleto pronto porque hago minería de Ether y el Ether ahora en septiembre pasa a dejar de minarse, así que tengo que revisar qué hago con él, o ver qué moneda minar. Jimmy no tenía idea que Mastercard hizo un anuncio, que bueno, yo ya sabía de Visa, pero qué rico que Visa y Mastercard se metan las dos en criptomonedas. Obviamente van a haber gente que está en contra porque va a decir, oye, pero si las criptos se supone que son descentralizadas, sí, pero es que las cosas a veces se crean para una cosa. Probablemente el tipo que creó el computador no pensó que la gente iba a tener después un celular en su casa. Probablemente pensó que iba a hacer algo para usarlo para gente genia en no sé dónde, y nunca pensó que la gente se iba a estar educando en un celular en su casa. Entonces, las cosas a veces comienzan de una forma y terminan en caminos muy distintos. A mí me gustan mucho las criptomonedas, pero entiendo
el riesgo que implican, lo complejas que son de entender, la mala adopción que muchas veces pueden ocurrir porque todavía es muy incipiente, pese a que una gran cantidad de países, o sea, hay países que su moneda oficial es la criptomoneda, es raro, pero pasa, ¿ya? Normalmente son países más pequeños, pero así comienzan las adopciones de las cosas. Ya es muy reconocida a nivel mundial, en prácticamente, yo diría que el 90% de los países sabe por lo menos de cripto, en algún lado, y alguien tiene. En Chile, más o menos 500.000 personas tienen criptomonedas y va en aumento, ¿ya? Y básicamente el concepto se inició en el 2008, ahí como por la crisis subprime, con esta lógica de descentralizar y cambiar el uso del dinero. Así nació por lo menos, ¿ya? Después se crearon más cosas, pero con el concepto de como, oye, no puede ser que todos dependamos del dinero fiat, de un papel que está respaldado solamente por la casa, por el gobierno, por lo que diga el gobierno, ¿ya? Y que dependamos además de los bancos y que dependamos de cuánto imprimen, si imprimen más, si imprimen menos, que nos pueden controlar la inflación, que si yo quiero transferir para otro lado del mundo me van a cobrar dos bancos seguidos. Entonces, el concepto era como un, oye, queremos cambiar el concepto del dinero. Así fue el origen, ¿ya? Y lo que pretendía básicamente era como una revolución, como en algún minuto se hacía trueque, y alguien tiene que haber sido un genio que dijo, oigan, ¿por qué hacemos trueque? Porque qué difícil tener que andar con los pollos y tú con el chancho, tener que andar cambiándonos en la calle. ¿Por qué no mejor usamos estas moneditas de oro que valían en oro, se respaldaban antes, antiguamente, hoy día no, hoy día es cero respaldo, es solamente confianza, ¿ya? Igual que las criptomonedas, pero eso es hoy día la moneda, ¿ya? Y alguien dijo, oye, estas moneditas de oro, cambiémonos moneda y después yo paso a buscar el chancho cuando tenga ganas y empezó el concepto del dinero. Que, imagínense al principio, la gente el gallo con su chancho y llegaba una persona con una moneda de oro y le decía, que le dijera, oiga, yo le paso esto y usted pásame el chancho. Y oye, ¿qué es esta estupidez? ¿Qué es esa moneda? ¿Qué es esto? Bueno, eso tiene que haberse demorado siglos o décadas en que la gente lo adoptara y empezaran a intercambiar monedas y después billetes en vez de transar cosas, ¿ya? Y en algún minuto acá esto dijeron transfiramos valor entre las personas de forma descentralizada, de manera digital, sin intermediarios, que sea el poder de las personas, que cada uno sea su propio banco, tu propia seguridad. Tiene un montón de cosas positivas, pero también cosas negativas, como todo, porque tienes que ser ordenado, se te pierde tu billetera, perdiste tu plata para siempre. Hay famosas historias de gente que compró criptomonedas cuando valía un huevo, ¿ya? Y nunca pensaron que iban a valer, y de repente les dijeron, oye, tú tenés 25 millones de dólares en moneda, ¿y cómo, dónde está mi...? No, y no se sabían la clave, y perdió. Entonces hay cosas buenas y cosas negativas de esta descentralización, porque le vuelve el poder a las personas, por así decirlo, pero porque es muy cómodo tener un ente centralizador. Yo también soy súper cómodo, me encanta que el banco me ayude y haga todas las cosas, po. Pero acá busca eso. Y así partió Bitcoin, por lo menos, ¿ya? Y después nacieron otras criptomonedas con otros fines, son proyectos, ¿ya? Ethereum es un proyecto totalmente diferente, en base a que tú creas otros ecosistemas dentro del mismo Ether, y además contratos inteligentes y un montón de cosas. Entonces, las criptomonedas para mí es una tecnología que llegó junto con un tipo de cambio diferente que probablemente es lo más lógico que sea el que va a usarse eventualmente en el metaverso, y esto avanza como quieren que avancen las grandes mentes y también empresas, y están mucha gente metida ya en metaverso, que a veces uno piensa que es un juego, pero no. Les cuento inmediatamente que yo tengo un amigo emprendedor, o sea, conocido, en verdad, que lo conocí en un evento, que hizo una aplicación que se llama Minverso, que es un metaverso de minería. Y el tipo ya hace negocios vendiéndole este universo virtual a las mineras. ¿Para qué? Para que los nuevos mineros, los nuevos reclutas, antes de ir a capacitarse a la mina, que es carísimo, porque tienen que llevarlos para arriba, gasto de transporte, no sé,
es riesgoso, porque cuando son nuevos se pueden mandar condoros que impliquen, en el fondo, pérdida incluso hasta fatales, ¿ya? Entonces, todo eso lo hacen en este universo virtual y cuando ya están bien entrenados, ok, nos vamos a la mina. Entonces, los metaversos no son solamente Brígido. ir a disfrutar, consumo, y pasear y hacer fiestas, no. Hay un montón de aplicaciones. Yo también le digo a las personas, imagínense que su mamá esté enferma. Yo tengo a mi mamá enferma casi a nivel post-trago, súper mal, ¿ya? Y ella se quiere morir. O sea, su sueño hoy día es morirse. Eso es lo único que le gustaría. Y es súper malo. O sea, yo digo, qué pena llegar a eso, pucha, y uno le da cariño, otra, pero en verdad es una vida fome, porque no ve bien, no come, no puede comer sola, o sea, no puede hacer nada. Entonces digo, pucha, qué lindo sería que te enchufen un mundo virtual donde estés con tus seres queridos y que seas tú cuando más joven. Y que quizás tus últimos años de vida estés viviendo en un mundo bonito y no con todos los dolores que te achacan hoy día. Entonces, esas son a veces porque uno se quedan las cosas como de los juegos, pero los metaversos tienen un montón de aplicaciones muy interesantes para distintas áreas de la vida. Exactamente, totalmente. Y bueno, así parten las revoluciones económicas y los cambios parten de una idea. De hecho, todo lo que existe hoy en día no existía anteriormente, a alguien se le ocurrió y probablemente a ese inventor o esa persona que creó el celular, que creó el computador o que creó el internet o la electricidad, por ejemplo, lo llamaron loco en su momento y le dijeron, no, eso no es posible. De hecho, por ejemplo, si retrocedemos 50 años atrás y le contamos a las personas de esa época que actualmente existe el internet y el teléfono celular, el iPhone, etcétera, dirían, no, eso es imposible, eso no se puede hacer. Y bueno, yo creo que 100%, como dice Francisco, las criptomonedas se van a ir valorizando con el tiempo, el metaverso, todo esto llegó para quedarse y es algo que sin duda está sucediendo y que yo creo que no hay que cerrarse a estas posibilidades que sin duda cuando uno los ve como una forma de inversión, yo creo que si uno se educa y uno aprende, uno puede aprovechar estas tendencias. Y bueno, Francisco, coméntanos un poquitito, cuando uno quiere invertir, ¿cómo nosotros podemos hacer un portafolio de inversión? ¿De qué manera nosotros podemos como administrar nuestras inversiones? ¿Por dónde partir? ¿Qué Ya, hacer? ¿Cómo saber eso? bueno, partamos de portafolio de inversión, básicamente que tú tengas tus inversiones en distintos tipos de activos o distintos tipos de inversiones, ¿ya? Cosa de armar esto que se llama portafolio, que lo que busca es blindarse, porque como tienes cosas distintas, de repente, si al mundo accionario le va mal, pero al mundo del inmobiliario no, vas como creciendo o no sufriendo tantos riesgos en el total de tus inversiones, ¿ya? Y hay portafolios súper famosos. Si ustedes buscan en internet portafolio David Swensen, van a encontrar, ese Ya, es como un icono, es como un gurú, David ¿ya? Swensen, Que sí. sí, David Swensen inventó un portafolio para una universidad e hizo que la plata de la universidad se multiplicara un montón, que básicamente era como, no sé, 40% en activos fijos, y uno dice, oye, qué lata. Sí, él tenía mucho portafolio de activos fijos, o sea, de renta fija, ¿ya? Bonos de gobierno, lo más fome, depósitos a plazo, las cosas que uno dice, oye, pero si eso no gana nada, sí, pero es que no, eso es un porcentaje que yo no quiero ganar, quiero que proteja, que mantenga y que crezca poquito. Y el resto lo tienen en distintos tipos de activos, acciones, criptomonedas, en los casos más que les gusten las criptomonedas, fondos mutuos, inmobiliario. Yo, por ejemplo, mi portafolio personal es 50% inmobiliario. Y de ahí me paso, porque, bueno, y ahí, ¿qué recomiendo? Que cuando uno arma un portafolio, parta de lo que más sabe, ¿ya? Lo más probable es que a ti te vaya bien en lo que mejor sabes. Y si no sabes nada, bueno, comienza a estudiar una. Ah, es que no sé cuál, una, da lo mismo. Si no, en todas te puede ir bien. Entonces, ya, voy a partir entonces estudiando los fondos mutuos. Ok, vas a encontrarte que son súper amplios, tienes un montón de cosas, pero comienza con uno. Entonces, ya, ok, fondos mutuos, y vas a empezar a aprender sobre distintos fondos. Acá dicen, por ejemplo, fondos mutuos en dólares. Me contaron, yo tengo casi todos mis fondos mutuos, casi todos mis fondos son en dólares, pero no es que sean en dólares.
compran cosas que están en dólares. Entonces, yo no es que invierta en dólares, yo invierto en instrumentos dolarizados. ¿Y eso qué significa? Que el dólar, que como ha subido en los últimos 2 años, me ha blindado el alza del dólar, pero lo malo es que igual hemos entrado en crisis y el valor de los activos subyacentes han bajado. O sea, las acciones bajaron, pero el dólar subió, entonces no me pegó tanto. Eh, el dólar normalmente es un refugio, ¿ya? Se ocupa como refugio, tampoco se ocupa como una inversión, aunque a veces uno pareciera como, no sé, pues, en países como Argentina o en países donde su moneda se va a la B y la moneda de Estados Unidos sube mucho, obviamente uno lo puede ver como una inversión, pero lo normal es que uno espere que su país no sea una miseria, entonces el dólar debería crecer o bajar relativamente normal. Exactamente, sí, totalmente. Bueno, ahí hay una pregunta de Kaizen, dice, ¿qué tan bueno es ahorrar en UF en el Banco Estado? Es una alternativa más. Kaizen básicamente, eh, ¿cómo se llama? Es protegerse de la inflación, ¿ya? Y la inflación este año lleva 13%. O sea, la gente que hace un año tenía esta misma pregunta y en vez de preguntarse dijo, oye, ¿sabes qué? Ya filo, meto mi plata en un depósito a plazo, en UF, hoy día probablemente yo creo que esa persona está más feliz que muchos, porque casi todos los instrumentos de inversión con la crisis bajaron un montón. Bueno, es que hace un año no tampoco daban ese monto, ya, pero así que es distinto. No, pues sí, sí, mentira, porque es reajustarle la UEF. O sea, sí, al revés. La persona que se metió hace un año y lo saca hoy día, le darían el monto que tuvo más la inflación que lleva el año. Entonces tendría un 13 adicional. Así que es muy bueno y ICE ahí discrepa un poquito. No digo que sea bueno cuando no cachas nada, ¿ya? A veces es muy bueno tener dentro de tu portafolio inversiones en UF. Hoy día yo conozco mucha gente de mucho patrimonio que tiene sus inversiones en UF. Obviamente tratan de buscarle un poquito más y buscan instrumentos que te den UF más uno, UF más 2. Entonces se apuntan para ese. Pero lo hacen para el capital que quieren proteger, ¿ya? ¿Y cuál es la ganancia de los bancos? Los bancos ocupan tu plata, claramente, la invierten porque probablemente saben y conocen mejores instrumentos que tú. Entonces, normalmente uno, cuando ya aprende a invertir bien, el banco y el depósito en UEFs no es el instrumento predilecto, porque uno empieza a tratar de hacer ganar su plata uno mismo, pero tienes que ser mejor que los bancos, básicamente. O sea, tienes que Claro, aprender a ocupar mejor el dinero. Entonces, sí, es muy importante cuando uno ya va avanzando y va conociendo distintos instrumentos de inversión, es que empieza a ganarle, eh, no siempre de forma sistemática, pero empieza de a poquito a tener hartos aciertos después de hartos fracasos y aprendizaje. Entonces uno empieza a invertir bien y su platita normalmente la invierte en cosas que ya no van a la inflación, sino que van a apuntar a más. ¿Ya? exacto, exactamente. Francisco, bueno, a mí me llamó la atención un Reels que vi tuyo el otro día, que estabas hablando acerca del Standard Poor's 500 y acerca de la plataforma Rational. Si mal no Sí. recuerdo, estabas comentando un poquito acerca de invertir 100.000 pesos mensuales para con el interés compuesto llegar a tener $1 millón a futuro en 30 años, algo así, no sé, no me acuerdo muy bien cómo era. ¿Se puede hacer algo así o no? Sí, o sea, hay que ver cuál es porque yo dije tener millones, no dije de dólares. Porque Ah, con 100.000 pesos habría que uno tener que hacer el cálculo, en verdad, cuánto sube más o menos 100.000 pesos con interés compuesto a ciertos años, probablemente va a subir como a 300 millones de aquí a 30 años, ¿ya? 380 millones creo que es como el monto que uno debiese esperar si ahorra 100.000 pesos mensuales todos los meses y reinvierte constantemente las ganancias. Si no me equivoco es eso, es como 350 millones lo que uno podría tener en 30 años. Entonces, pero básicamente el Standard Poor's es el índice norteamericano por excelencia, más reconocido, que sigue a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. La gracia del índice es que si una compañía es menos valiosa, se sale y entra otra. Entonces siempre están las más grandes, las que generan más valor. Y los ETFs
porque uno no puede invertir en el índice. Uno lo que hace es invertir en un ETF que replica el índice. Entonces existen varios. Existe el B corta OO, el SPY y hay varios más, pero esos son como los dos más conocidos. Son súper baratos y uno invierte en eso para ir apuntando a ese índice. Es una inversión pasiva, no hay mucho que pensar, y uno lo que apunta con eso es a un 9% anual promedio. Hay años, este año va a menos 30, imagínense, menos 30, negativo. Entonces, hay veces que baja, hay veces que sube, baja, sube, promedio 9% anual. Entonces, ahí es donde uno puede decir, o sea, yo sin pensar mucho podría llegar a 9% anual, promedio, pero hay que ser disciplinado, ¿ya? Disciplinado. Entonces, esa es la diferencia. Y después, cuando uno dice, yo quiero empezar a ganar plata, hay un montón de instrumentos distintos. Ahí yo sé que hay gente ahí, a la gente el trading le llama la atención porque es rápido, pero el trading es súper difícil, ¿ya? Es muy difícil, muy tedioso, hay que estar muy atento, así que ojo con el trading. Yo hago trading, pero lo hago con platita que tengo ahí destinada, de hecho voy negativo hoy día, o sea, voy positivo porque me ha ido bien, pero hoy día mi trade del día va negativo. Hago 3 veces a la semana nomás. Mis reales inversiones son mis negocios. Y de eso yo quiero vivir. Y quiero dejar un legado además. Yo, está bien, me gusta invertir en distintas cosas, pero el concepto de los contratos por diferencia son como un tipo de apuesta, nos genera un valor intrínseco en la sociedad. Entonces, a mí me gusta un poquito tener instrumentos de inversión en los cuales yo siento que estoy aportando al mundo y obviamente un porcentaje de mi portafolio en cositas entretenidas y qué sé yo. Pero el trading es complejo, ¿ya? No lo miran a menos, no, porque aparezcan personas con chaquetas de colores brillantes y un auto rico atrás, ahí yo me alejaría, ¿ya? Sí, totalmente. Te encuentro toda la razón, Francisco. Bueno, yo igual hago trading. Hace 2 años que empecé a estudiar trading. Te puedo decir, sí, que todavía no soy rentable, ¿ah? Yo creo que es un proceso Imagínate, pues mucho... yo llevo 6 meses y no cuenta, porque llevo 6 meses, entrené 6 meses, llevo un mes operando, este mes me ha ido bien, pero un mes no es nada. O sea, el año Claro, 2020 y 2021 a todo el mundo le fue bien en criptomoneda, en cualquier fondo, o sea, a todo el mundo le fue bien. Entonces se llenó de gurúes financieros, porque fueron dos claro. años que a todos les fue bien. Entonces todo el mundo Sí, andaba como, oye, yo tuve un 40% de rentabilidad, compadre. Si tú ponías tu plata en el suelo, te ganas 40, no sé, era como eso. Todo el mundo le fue bien. Entonces, ojo con estas cosas. sí, totalmente, totalmente. Y bueno, Francisco, ya para ir cerrando, ¿cómo crees tú que influyen las emociones al momento de invertir? Porque, por ejemplo, a veces yo creo que las emociones nos pueden jugar una mala pasada, por ejemplo, cuando vemos que a lo mejor el mercado baja, tendemos como a vender todo, tendemos a desesperarnos. ¿Cómo crees tú que influyen las emociones dentro de las inversiones? Montones, montones. De hecho, hoy día yo perdí por mis emociones, ¿ya? Y uno se puede entrenar un montón, pero las emociones, o sea, el mundo se gobierna por racionalidad más irracionalidad y emociones, y es mucho, ¿ya? O sea, la gente, imagínense, o sea, por emociones las personas quieren a veces cambiar presidentes, por emociones la gente quiere salir a dejarla embarrada o a salir a hacer cosas, o sea, las emociones movilizan, mueven mucho y apasionan en general, en cualquier tipo de cosa, ya me fui para el lado, pero es en cualquier tipo de cosa. Y las emociones cuesta un montón controlarlas, un montón. O sea, por eso yo, de hecho, me gusta el trading, porque me gusta poner al límite mis emociones, porque en el trading estáis ahí operando. Cuando haces negocios de largo plazo es un poquito más, se te empieza a tranquilizar la cosa, ¿ya? Sí, Entonces, las emociones te dan ganas de salirte inmediatamente, de entrar rápidamente, te picas porque te fue mal, entonces te enojas y quieres me meterte para pasa. tratar de ganar y te va peor. Hay gente que le va muy bien
y cuando le va muy bien, le sube el ego y dice, ah, yo ya me aprendí a dominar esto, se van con sobreseguridad, pierden. Entonces, ojo con las emociones. Oye, Ángela, todo esto, yo tengo una reunión ahora a las 4. ¿Sí? Sí, mira, ve. No, Francisco, ha estado súper interesante. Bueno, aquí el podcast, la conversación. Te agradezco tu participación y bueno, toda la información de valor que nos has entregado a mí y a las personas que se han conectado. Hay bastantes preguntas en el chat. No sé si voy a responderlas todas. Tendrías que dividirte, yo creo. No, Pero claro, bueno, si querís, te mando un videito, me mandáis un resumen y te las mando. sí, sí, no hay problema. Y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad aquí en el espacio, Francisco. Yo creo que ha sido súper grato tenerte aquí. Y bueno, te envío un gran abrazo y un gran saludo a distancia. Así que eso, muchas gracias por tu tiempo. Ya, porque estén súper bien. Chao. Igual, Francisco. Chau, chau.